Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea Durán, soy abogada ecuatoriana, poseo dos maestrías. La primera la realicé en Estados Unidos, en el Washington College of Law, es en Derechos Humanos y Derecho Humanitario. La segunda es una maestría en Relaciones Internacionales y Diplomacia con mención en Política Exterior. El día de hoy se está realizando una secuencia de videos que es justamente el que ya tuvimos anteriormente. Para aquellas personas que no pudieron realizar una visita a nuestro Facebook Live anterior, estábamos contestando al interrogante ¿cómo puedo defender mis derechos? Para aquellas personas que no lo hayan podido ver, les invito a que sigan el Facebook de abogada Andrea Durán. Lo pueden ver de manera completa o si gustan pueden ver las partes más importantes del video dentro de esta página de Instagram. Con respecto al interrogante que hemos planteado para el día de hoy, ¿qué es el sistema interamericano? En el día de hoy quería darles una contestación a este interrogante y les agradezco mucho a las personas que se encuentran conectadas. El sistema interamericano de derechos humanos es un sistema regional de naturaleza subsidiaria y complementaria. ¿Cuál es la función específicamente de este sistema interamericano de derechos humanos? Su función principal es monitorear que se den cumplimiento de lo que son los instrumentos internacionales de derechos humanos, en particular aquellos suscritos dentro del sistema interamericano de derechos humanos. ¿Hay alguna particularidad con respecto a los documentos que se establecen dentro del sistema interamericano de derechos humanos? Y quería comentarles cuáles son los más importantes. En un primer momento tenemos la Carta Constitutiva de la OEA, que surge a partir de 1948, pero hay algo bastante interesante, que justamente a la par de la creación de la Carta Constitutiva de la OEA, se conforma también lo que es la Declaración Americana. Sin embargo, de manera posterior, y que es importante destacar, se crea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, las personas y los estados miembros de la OEA se dieron cuenta que no era suficiente con el tener una Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino que teníamos que plantear algo más. Y es justamente lo que nosotros vamos a conocer la tarde de hoy. Vamos a conocer cuáles son los órganos que componen el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y a identificar cuáles son las diferencias que tiene tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como les comentaba, de manera posterior se crea la Convención Americana de Derechos Humanos. Es un hito bastante importante dentro del sistema, porque permite que se cree la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces sí me gustaría dar a conocer cuáles son estos instrumentos importantes y fundamentales dentro del sistema interamericano de derechos humanos para de manera posterior conocer las diferencias entre comisión y corte. Los más importantes primero son la Declaración Americana, de manera posterior tenemos lo que es la Convención Americana, adicionalmente tenemos algunas convenciones interamericanas, no sé si ustedes han escuchado. Una de las más importantes es la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. También se enfocan en el aspecto de las desapariciones forzadas y de manera posterior surge lo que es la Convención de Belém do Pará, que hasta la actualidad ha tenido un hito bastante importante y una incidencia dentro de la región, ya que contempla aspectos contra la violencia de niñas, adolescentes y sobre todo de mujeres. Entonces, una vez que hemos mencionado cuáles son estos instrumentos internacionales que rigen el sistema interamericano, es importante conocer cuáles son estos dos órganos que vienen a conformar el sistema. En un primer momento tenemos lo que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya mencioné que surge a partir de lo que es la Carta Constitutiva de la OEA y la Declaración Americana. Hay una particularidad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene su propio reglamento en el cual se establece cuáles son sus funciones y de qué forma va a ejecutarlas. Con respecto a las funciones, es importante mencionar dos importantes. Hay una función política y hay una función jurisdiccional. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el ámbito político van a realizar ciertas actividades que no contempla la parte que de una u otra forma ya sería la jurídica.
Es decir, que en el ámbito político lo único que nosotros vamos a tener son específicamente lo que son las observaciones in loco, es decir, que van a ir conociendo cuál es la situación de derechos humanos que se vive en cada uno de los países de la región que forman parte de lo que son los Estados Americanos, la Organización de Estados Americanos. Adicionalmente, emiten informes. Hay dos tipos de informes. Estos informes pueden ser acorde al país o puede ser un informe en relación a alguna temática en particular de algún derecho humano. Adicionalmente, dentro de esta función política que ellos mantienen, se realiza lo que son los comunicados de prensa. No sé si ustedes han visto desde que empezó la pandemia, muchas veces hemos tenido algunos comunicados de prensa que nos dicen, por ejemplo, cuáles son las medidas que debe adoptar cada estado, cada gobierno, para de esa forma realmente establecer y mantener un régimen de derechos humanos y que no existan vulneraciones a ellos durante este tiempo de la pandemia y el contexto en el que nos encontramos. Algo también que tenemos son las audiencias. Tenemos diferentes tipos de audiencias. Tenemos las audiencias generales que se realizan en los periodos de sesiones y hay otros tipos de audiencia que son netamente las temáticas. Algo particular que también solo lo mantiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son las relatorías. En el anterior video les había comentado algunas de ellas. No sé si tal vez lo recuerden en este momento, si no yo les comento. Específicamente tenemos el tema de niñez, tenemos de personas privadas de la libertad. Una de las que ha tenido mayor importancia desde mi punto de vista es la Relatoría de Libertad de Expresión y justamente en este contexto de pandemia, pero igual dependiendo de cada uno de los objetivos que nosotros busquemos y de cada caso, la Relatoría ha generado un impacto dentro de la región. Entonces, esto podríamos mencionar con respecto a las funciones que son políticas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Con respecto a lo que sería ya netamente la competencia jurisdiccional, es el sistema de remitir casos, es decir, el sistema de peticiones y casos que uno puede ingresar de manera individual o de manera colectiva cuando exista alguna vulneración a mis derechos humanos y que el Estado no esté dando cumplimiento a los instrumentos internacionales que ha firmado y que a la vez también ha ratificado. Algo también importante que emite la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son las medidas cautelares, es decir, cuando existe una vulneración de derechos y que pueda ser causado un daño tan letal y que sea inminente en ese momento, pueden solicitar una medida cautelar. En este caso, yo cuando estaba en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pude visualizar que las medidas cautelares que con mayor frecuencia se otorgaban era justamente al Estado de Estados Unidos, porque existe obviamente la pena de muerte y para que no podamos tener luego un daño totalmente inminente y letal, se emitían este tipo de medidas cautelares. ¿Para qué? Porque nosotros protegíamos de esa forma la dignidad y la integridad de esa persona hasta que se pueda analizar el caso o la petición como es conocida. Algo también particular que realizan son los comunicados, hacen comunicados interestatales, es decir, entre los estados, desde lo que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando igual visualizan algún tipo de irregularidades o cuando no se está dando cumplimiento a los instrumentos que ellos han firmado y ratificado. Con respecto a lo que ya sería directamente su sede, la Comisión no se encuentra en el mismo lugar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión se encuentra específicamente en Washington, D.C., en Estados Unidos, mientras que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se encuentra en San José de Costa Rica. Ahora vamos a conocer cuáles son estas funciones que realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Igual si van teniendo algún tipo de inquietudes o interrogantes, pueden irme dejando en los comentarios y al finalizar mi intervención las estaré contestando. Con respecto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene una función consultiva o una competencia consultiva. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando existan dudas respecto a la interpretación de algún instrumento, puede ser la Convención Americana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos da luces a los estados de cómo debe ser esta interpretada. Una de las opiniones consultivas, igual desde mi punto de vista que ha tenido mayor incidencia dentro de la región, es la opinión consultiva 5. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta opinión consultiva
se pronuncia la Corte Interamericana acerca del derecho de libertad de expresión, que de una u otra forma permitió establecer los estándares internacionales de derechos humanos que conocemos hasta la actualidad. Algo también que manifiestan dentro de lo que serían sus competencias la Corte con respecto a la competencia ya contenciosa directamente es que tienen la posibilidad también de emitir medidas, pero a diferencia de las de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estos se denominan medidas provisionales. Igual, cuando existe algún tipo de riesgo inminente o que de una u otra forma no se va a poder resarcir luego esa vulneración de derechos, se la emplea. Con respecto a los casos, es importante mencionar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos únicamente conoce los casos que son enviados a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, que de manera individual uno no puede acceder directamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que debe ir primero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es este órgano cuasi jurisdiccional, y de manera posterior acceder a la Corte Interamericana, que ya es el órgano jurisdiccional como tal del sistema. Algo adicional igual que me gustaría comentarles es realmente cómo están constituidos estos dos órganos. La Comisión y la Corte están constituidos de forma diferente. Con respecto a la Comisión, tiene 7 comisionados. Con respecto a la Corte no se habla de comisionados, sino que se trata de jueces. ¿Por qué esta diferencia? Porque realmente los comisionados exclusivamente deben ser expertos en derechos humanos y nada más. A diferencia de los jueces, que en la Corte ya no únicamente deben ser expertos en derechos humanos, sino que adicionalmente deben ser juristas, es decir, ser abogados y tener conocimiento en el área de derechos humanos, ya que van a emitir sentencias. Otra diferencia que igual ellos mantienen hasta la actualidad es en el tiempo de duración. Con respecto a lo que son los comisionados, únicamente su tiempo de duración en el cargo es de 4 años, mientras que la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sus jueces tienen un periodo de 6 años de duración. La ventaja es que entre los dos, tanto comisionados y tanto jueces, también pueden ser reelectos en una ocasión. ¿Qué más les podría comentar con respecto a ello? Como les mencionaba, son diferentes las funciones que tienen. Algo también que ha ido desarrollando la Corte, que quizás no lo tenía al momento en que se creó, es que la Corte también ha realizado el tema de las audiencias in situ. Por ejemplo, aquí en el caso de Ecuador ha sido uno de los más emblemáticos, caso Sarayaku, que pudo venir y de cierta forma constatar, vino tanto el secretario como los miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sus jueces para saber realmente cuál era la situación del pueblo, cómo era realmente la afectación que ellos habían tenido y de esa forma poder analizar el caso desde una visión 360 y poder otorgar las medidas de reparación adecuadas. Y justamente para dar concluido igual este video les quería comentar qué son esto de las medidas de reparación. Dentro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hemos establecido lo que son estándares de derechos humanos, pero la reparación integral debe contener ciertos aspectos que de por sí deben ser específicamente, caso contrario, si no están completos, se podría decir que es una reparación parcial, más no integral. El primer aspecto de esta reparación integral es que sea la restitución. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando existe una vulneración de derechos, yo pueda volver de manera inmediata a la situación anterior antes de que se provoque la vulneración de derechos humanos. Por ejemplo, si una persona fue despedida, que pueda ser restituida a su lugar de trabajo, obviamente tomando en cuenta otros aspectos que ya se van a visualizar en otro ítem de lo que es la reparación integral, que es en la indemnización. Es netamente monetaria la indemnización y se va a enfocar en lo que es el daño emergente y lo que es el lucro cesante. Otro aspecto que también debe tener la reparación integral son las medidas de rehabilitación. ¿Qué quiere decir la medida de rehabilitación? Si bien en un inicio esto partió desde el caso de Colombia, cuando las víctimas se encontraban en la situación de justicia y paz transitoria, pero se dieron cuenta que debería ser aplicado para todos los casos. Este tipo de rehabilitación se enfoca directamente a lo que es el aspecto psicológico y al aspecto médico.
Adicionalmente tenemos una cuarta medida, debe ser la medida de satisfacción. ¿Qué quiere decir esto? Que yo como Estado debo publicar los extractos de la sentencia más relevante y solicitar las debidas disculpas públicas a las personas que se vieron afectadas. Algo también importante que se realiza son, por ejemplo, los monumentos. No sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, en los casos de México, se puede evidenciar claramente este tipo de medida con los monumentos que hemos tenido. Acá en Ecuador no hemos tenido monumentos muy grandes, pero sí se han establecido, por ejemplo, placas, como en el caso de Flor Freire versus Ecuador. Por otra parte, igual algo que debe tener realmente al completar lo que es una reparación integral son las garantías de no repetición. ¿Y qué quiere decir esto de las garantías de no repetición? Que yo voy a modificar mi ordenamiento jurídico interno para que no vuelva a suceder nunca más una vulneración de esa magnitud y con esas características. Puede ser que yo cambie mi ordenamiento jurídico en un código orgánico, sea una ley, una ordenanza, dependiendo de qué fue realmente el detonante que causó esta vulneración de derechos. Entonces, el día de hoy, como conclusión, es importante mencionar el sistema interamericano, es un sistema regional que tiene dos órganos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para poder acceder realmente a este sistema, yo les recomiendo, si su intención es debido a que han tenido alguna vulneración de derechos, que lo hagan con un profesional calificado, es decir, con personas que se hayan especializado, que hayan estudiado específicamente el ámbito de los derechos humanos, porque es muy diferente el ámbito de derechos humanos del derecho constitucional y las demás áreas del derecho. Entonces, si gustan acceder al sistema interamericano, primero es recomendable conocer cuáles son realmente los recursos que yo debo haber interpuesto de manera ordinaria o dentro de mi jurisdicción para que estos sean agotados y de manera posterior poder acceder a lo que sería el sistema regional o el sistema interamericano. Adicionalmente, igual es importante que la persona que ustedes opten para que les asesore conozca realmente de cerca cómo es el sistema. De manera personal puedo mencionarles que las particularidades que cada caso tiene son importantes, pero una persona debe contratar a un abogado especializado en estas áreas, ya que si no se cumplen debidamente los requisitos para presentar una petición en el sistema de peticiones y casos, probablemente su petición pueda ser archivada. Y debido al tiempo que se lleva, es realmente algo doloroso que tengan que volver a presentarlo porque ya se perdió bastante tiempo hasta que su caso pueda ser analizado y que lo rechace. Entonces es importante conocer y acceder al sistema siempre y cuando cuenten con una asesoría adecuada para que su petición pueda ser admitida, pueda pasar del proceso de admisibilidad, de manera posterior puedan ir a la audiencia, y si es conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que puede generar un presente jurisprudencial bastante amplio, puede llegar el caso hasta Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así que esas serían mis sugerencias. Les invito igual a seguirme en mis páginas tanto de Facebook, Instagram, TikTok como abogada Andrea Durán. Les estaré realizando más en vivos para que puedan conocer más acerca de lo que son los derechos humanos, el sistema interamericano, cómo pueden defender sus derechos. El próximo Facebook Live me gustaría igual comentarles que no lo realizaré sola, lo realizaré igual con otras ramas que también necesitan para que los derechos humanos puedan ser realmente completados, por así decirlo, y que no sean vulnerados. Así que bueno, ya les voy a ir comentando más adelante. Igual les agradecería que me vayan dejando en sus comentarios qué temáticas les gustaría que las aborde, y con muchísimo gusto en este momento voy a proceder a contestar todas sus interrogantes. Igual es importante que para finalizar les quede bien claro, en caso de que un Estado no llegase a cumplir lo que menciona la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia, ellos tienen un equipo de seguimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que el equipo de seguimiento va a estar al pendiente de cómo se está llevando la causa hasta que sea cumplida en su totalidad. En caso de que realmente el Estado no vaya cumpliendo en su totalidad o lo vaya cumpliendo de ciertos aspectos, realmente se lleva a cabo una audiencia para que el Estado pueda responder qué avances
avances ha tenido y qué a él le falta hacer y si tal vez tiene ya tiempos establecidos, caso contrario la Corte los designa y deben ser cumplidos. En los peores casos, cuando el Estado no haya tenido ningún avance, esto se menciona en el informe y se hace de manera pública dentro de lo que es la Asamblea General de la OEA para que se conozca qué Estado no está cumpliendo los instrumentos internacionales del sistema interamericano y que tenga algún tipo de sanción en particular. Con respecto a sus dudas o inquietudes, igual si gustan me pueden dejar un inbox, los estaré contestando. Si necesitan igual asesoría y quieren llevar su caso al sistema interamericano o al sistema de Naciones Unidas, encantada. Es un poco largo el proceso, pero no se imaginan la satisfacción que uno tiene una vez que el caso llega y se emite una reparación integral. Así que les agradezco mucho por su tiempo y nos estamos viendo en nuestro próximo en vivo. Me gustaría igual que me comenten si lo desean por Facebook, por Instagram, si hay alguna red en particular que les guste y las temáticas que quisieran que sean abordadas. Que tengan una excelente tarde y no olviden seguirme en mis páginas Abogado Andrea Durán en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok